Bueno, voy a aprovechar de presentar a nuestros invitados de hoy. Hoy día, bueno, como les decía, vamos a hablar de la importancia de la distribución multiespectral en la iluminación. Es un tema bastante nuevo y que ha estado muy relacionado con el ámbito de la salud. Me imagino que eso también va a ser algo que lo van a mencionar en este día. Vamos a partir por las mujeres, a pesar de que va a partir hablando Alejandro. Patricia Catalán es arquitecta interior especializada en diseño de iluminación y actualmente forma parte del departamento de proyectos de LAMP. Y Alejandro Bermejo es ingeniero eléctrico especializado en tecnología LED y de control. Actualmente es el responsable del departamento de co-creación de LAMP, un departamento focalizado en las ofertas hechas a medida. Bienvenido Alejandro y Patricia. Gracias, buenos días. Y bienvenidos a todos los que nos acompañan hoy día. Recordarles que esta instancia forma parte del Día Internacional de la Luz, que es este domingo. Hemos realizado una serie de actividades en relación a este día y les hemos querido ir distribuyendo en esta semana, también la próxima semana. También tenemos un desafío que los invitamos, ya que son justo las 10 de la mañana, que es sacar una foto de su lugar de trabajo o donde están generalmente a las 10 de la mañana. Eso tiene que ver también con la importancia de la luz, sobre todo en ese momento del día, ya que es el momento donde necesitamos estar más activos, más concentrados, y por lo tanto idealmente también con mayores intensidades de iluminación y con tonalidades también que yo creo que vamos a hablar hoy día, ¿cierto? Más cargando a los azules. Así es que los invito, si es que quieren participar en este desafío, ponen el hashtag #MiHoraDeLuz y nos taguean a nosotros, Filuz, que es la fundación que se llama Centro de Investigación de Luz y Energía, que buscamos difundir la importancia que tiene la luz en nuestro bienestar y desarrollo humano. Así es que bueno, con esta introducción les doy, mira que bueno, ya están participando. Felipe Lira mandó su hora de luz. La idea es como poder tener un contexto de cómo estamos viviendo en el fondo en este momento de pandemia. En general estamos casi todos, por lo menos en Chile estamos casi todos en nuestras casas todavía, así que es un tema súper relevante en este momento. Vamos a empezar entonces, si les parece, Alejandro, Patricia, con esta charla de la importancia de la distribución multiespectral en la iluminación. Debiera durar más o menos unos 45 minutos, y las preguntas las pueden ir poniendo en el chat y las vamos a dejar para el final. Bienvenidos a todos entonces y damos comienzo a esta charla. Bueno, a todos, buenos días, y ante todo nada, muchas gracias y sobre todo por su asistencia. Vamos a hablar, como decía Jimena, acerca de la distribución, de la importancia de la distribución multiespectral. Sobre todo vamos a intentar poner las bases de la importancia que tiene el espectro en cómo nos afecta. Este tema pues da para tardes y tardes de hablar, discutir y poder indagar el tema, porque es un tema muy amplio y muy rico también. Entonces haremos una pequeña base para que tengáis ese conocimiento. Y bueno, tanto Patricia como yo estamos disponibles por si alguna pregunta es tanto después de la charla como en futuros, podemos responder y bueno, para eso estamos aquí. Vamos a empezar con la presentación. Vamos a empezar hablando de luz. Estoy seguro que ya sabéis, ¿no? que al final hablamos de unas longitudes de onda que, dependiendo sus elementos, ¿no? tenemos que sus usos pueden ser muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, hablamos de radiografías o hablamos de otros más cotidianos como la radio o microondas, pero hay una parte que el ojo humano es capaz de ver, que hablamos ya del espectro visible. Como ya entiendo que sabéis, ¿no? Va aproximadamente 380 y 750 nanómetros, y como decías, básicamente la parte que el ojo humano es capaz de ver los colores, ¿no? Esa parte que es capaz de ver. Haciendo un poquito en el tiempo, los humanos hemos estado siempre en contacto con la naturaleza, y eso quiere decir que hemos estado en contacto con la luz solar. Cuando hablo de luz solar, no hablábamos solamente de una luz que nos llega y ya está, sino esa luz es dinámica, y no solamente en color, sino que también lo es, sino en su intensidad, en su dirección. Todos estos parámetros
nos afectan de una forma u otra, que es lo que iremos viendo durante esta charla. Aquí, por ejemplo, veis que tenemos un pequeño espectro de 6500K y veis que como ese espectro recorre toda esa amplia gama de espectro. En cambio, a día de hoy, gracias a la tecnología, ¿no? Ya esa luz artificial, hemos conseguido alargar los días de alguna forma, ¿no? Tener esas vivencias dentro de casas, de oficinas, porque al final sabemos que el 90% de nuestro tiempo lo pasamos dentro de algún lugar, un edificio, en nuestra casa, y hemos perdido, digamos lo que hemos perdido de alguna forma, ese contacto con la naturaleza o ese contacto con la luz solar. Como veis aquí, el espectro que podría referirse a un LED, comúnmente ya que conocemos y que utilizamos, dista mucho de lo que en realidad percibíamos en cuanto a luz natural del sol. Entonces, esto tiene una implicación que, aparte de que hemos hecho unos nuevos hábitos de utilización de noches, de espacios y demás, tiene un efecto interno nuestro que ahora también comentaremos. Y podemos concluir que un LED, en este caso, o una luz artificial, no se asemeja a la luz solar, que es lo que de verdad como humanos, como animales necesitamos. ¿Y cuál es el objetivo del AM? El objetivo básicamente es llegar a simular de alguna forma ya no solamente la temperatura de color que a diario se puede hacer, sino ese dinamismo y también llegar a un valor que es lo que estamos aquí hablando hoy, que es el espectro. El espectro también nos afecta, que ahora veremos, y por tanto tenemos que tener un pequeño control sobre ello para poder siempre pues, ir a mejor, sobre todo en lugares de oficina, lugares de trabajo, para poder intentar pues, tener un ritmo pues, más saludable. Sobre todo cuando, como decía, estamos el 90% de nuestro tiempo en indoor. Los puntos que más nos afectan los podemos dividir en tres formas en cómo la luz nos puede afectar, que son los visuales, psicológicos y fisiológicos. Si nos centramos en un momento por los visuales, son aquellos que ya conocemos, que son las visiones, el poder orientarnos o la seguridad que nos da tener pues, una visión con luz, ¿no? Nos estar en un lugar cerrado, que no vemos nada, a la seguridad de estar en un lugar pues, iluminado. En cuanto a los psicológicos, aquí hablamos ya de unos estados, ¿no? Por ejemplo, como comentamos aquí, estado anímico. No es lo mismo tener un día lluvioso que quizá nos relaja, pero también nos entristece un poquito, sobre todo si es una semana entera lloviendo, a tener un día de sol en el que pues, nuestra energía es diferente. Salimos a la calle, intentamos disfrutar o hacer actividades de fuera. Entonces, también nos activa y nos da esa energía. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y además los fisiológicos, dentro de esta luz, de estos cambios de luces, este dinamismo, también tiene un impacto en el cual hablamos los famosos ciclos circadianos, ¿no? También afectan en estados de alerta y concentración, así como nuestro ciclo de sueño y vigilia. También es importante tenerlo en cuenta. ¿Y esto cómo sabemos que existe o cómo lo podemos diferenciar? Nuestros ojos, este órgano que tenemos tan útil, son los capaces vemos, ¿no? Vemos los colores, vemos las texturas, los cambios de color y la parte interna que tienen, varias, una ya son los bastones, son los que en cuanto a luz tenue nos dejan una posibilidad de ver una visión periférica, ¿no? Digamos así, con su máxima sensibilidad en los 498 nanómetros. En cambio, otro elemento que son los conos, con una visión fotópica, estos sí que son los que nos hacen ver y percibir colores, con su sensibilidad de los 550 nanómetros dentro del espectro visible, como comentábamos antes. Y luego hay unas glándulas, que se llaman glándulas celulares ganglionares intrínsecamente fotosensibles, las cuales actúan en esos efectos fisiológicos que acabamos de hablar. Su máxima sensibilidad es los 480 nanómetros, justo lo veis aquí, y eso es un punto muy importante que iremos repitiendo durante toda esta presentación para que veáis cómo nos afecta y la eficiencia que tenemos sobre ello. Si veis aquí una tabla comparativa de los elementos artificiales que conocemos a día de hoy respecto a la luz solar, vemos que ese 480 nanómetros es el lugar donde nos activamos, donde ese ritmo circadiano intenta activarse, la supresión de melatonina o incluso ese ciclo de sueño y vigilia. Vemos que tenemos una eficiencia. Los elementos artificiales que conocemos hoy en día, y si nos centramos en el LED, que es el que utilizamos a día de hoy,
tenemos una deficiencia, tenemos azules, picos de azules, que no son los, ya hablamos malos, aunque todo es malo y bueno dependiendo del contexto. Este pico azul que veis, por ejemplo, en el Cool White, es el típico azul de pantallas que nos mantiene despiertos cuando vamos a dormir, pero estamos ahí enganchados con la tablet, el móvil o el portátil. Y en cambio el azul, ese cian, ese 480 nanómetros que de verdad nos afecta internamente para poder tener esa sincronización buena, está deficiente y es algo de que tenemos que arreglar. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Para poder llegar a cómo lo podemos arreglar, tenemos que conocer un poquito qué tenemos a día de hoy tecnologías y cómo podemos jugar con ellas para poder conseguirlo. Si veis este gradiente de tecnologías, pues la podemos separar, aparte de los efectos que hemos nombrado, a partir de luz dinámica y no dinámica. Y hemos hablado de cada uno de ellos, acabando en la arriba, que es el multiespectral, que es el que estamos hoy hablando poco, ¿no? Digamos, de lo que estamos hablando hoy. Si partimos del estándar, el LED básicamente es un diodo el cual emite luz azul. Esa luz azul, a través de unos fósforos, una capa de fósforos, conseguimos hacer luz blanca. Pero ¿qué pasa? Esa luz blanca, aunque útil, pues la hemos utilizado y la seguimos utilizando. Veis aquí ese espectro, comparado con el del Sol, es deficiente. Vemos picos y valles donde deberían estar llenos o reducidos. Y sobre todo, el famoso 480 nanómetros, aquí vemos que estamos muy deficientes. Si seguimos con el LED normal, al día de hoy tenemos la tecnología Tunable White, la cual combinamos dos LEDs de temperaturas de colores opuestas o, digamos, distintas entre ellas en un amplio rango, que también son LEDs azules con capas de fósforo, los cuales, pues, a través de, como decía, fósforos tenemos esos colores. Pero además, a través de electrónica y control, conseguimos el dinamismo que hablamos al principio del Sol, ese dinamismo de temperatura de color, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Seguimos partiendo de una fuente de luz que es deficiente y aunque podamos tener ese dinamismo, la deficiencia se sigue manteniendo. Si 480 nanómetros, seguimos siendo deficientes. Si pasamos al LED Wellbeing, o lo que denominamos en LAMP como LED Wellbeing, aquí la tecnología cambia un poquito más. Aquí lo que compartimos es que no partimos de un LED azul, sino que partimos de un LED que es púrpura. En este caso, también a través de fósforos, conseguimos luz blanca y además su resultado es mucho más cercano al espectro del Sol. Como podéis ver aquí en esta gráfica, hemos suprimido los valores del azul, como decíamos antes malo, que como decían, bueno o malo depende del momento, y el que nos activa, este 480, ha sido elevado a algo más similar a la realidad. Pero seguimos teniendo esa deficiencia en cuanto a dinamismo, no tenemos eso estático, y tenemos que también combinarlo para poder llegar a ese dinamismo que decíamos del Sol. Si hacemos lo mismo que con la otra opción, a través de electrónica y control, conseguimos algo muchísimo más cercano. Como veis aquí, un pequeño ciclo diario de luz solar, como la tecnología se va adaptando a la luz que deberíamos tener. La eficiencia de esta tecnología es que seguimos anclados en temperaturas de color que son ya dichas, digamos, de 2600K a 1500K, cuando el Sol, por ejemplo, tiene una amplitud muchísimo más grande. Antes de pasar a multiespectral, Patri nos contará un proyecto de éxito con la tecnología Wellbeing y cómo hemos aplicado este conocimiento. Sí, bueno, y si puedes volver a la diapositiva de antes. Sí. ¿Te ha pasado? ¿Sí? Sí. Vale, ahora sí, es que reacciona tarde. Bueno, hola, buenos días a todos. Ximena ya me ha presentado, pero bueno, aquí lo que quería comentaros un poco es que, como podéis ver en este gráfico de la selección de tecnologías que en LAMP proponemos y tenemos, es que lo que comentaba Alejandro de la iluminación dinámica es lo que nos afectaría principalmente a lo que sería a efectos emocionales. O sea, ya no nos quedamos solo en lo que serían los efectos visuales, sino que nos vamos un pelín más ahí. Entonces, por ejemplo, si estamos por la noche antes de irnos a dormir, el hecho de que nosotros tengamos una temperatura de color más baja nos acompaña, ¿no?, a no estar tan alterados en estas últimas horas del día. O al mismo tiempo, por ejemplo, si nos levantamos a medianoche, que estamos dormidos, todo oscuras, y de repente encendemos una luz blanca, ¿no?, pues este contraste
al final es una reacción biológica que el ser humano hace, ¿no? Ya por propia naturaleza. No somos inmunes a lo que nos está pasando en el exterior, pues de alguna manera el objetivo es tratar cada tecnología según el uso que vamos a dar y según las necesidades que tenemos en cada espacio. Esto es un poco un breve resumen de lo que el objetivo principal que teníamos ahí. Y bueno, este es un edificio que realizamos, hoy en día está en construcción. Este edificio se llama Slow Building Barcelona, que es un edificio sostenible y saludable, que lo han creado, bueno, los arquitectos son Bailo Ruy y los gestores del proyecto a nivel saludable y sostenible es House. Y bueno, el objetivo era la creación de un espacio que contribuyera a la salud, el confort y el bienestar de las personas. Ellos tanto tocan en la calidad del aire, del agua, del confort térmico y acústico, y nosotros entramos también en la parte de confort lumínico. Vale, entonces, para plantearnos este proyecto, era un proyecto que el briefing que recibimos era que querían conseguir estos espacios, pero al mismo tiempo serían destinados a oficinas, y cada inquilino tendría unas necesidades distintas en cada planta. Pero al mismo tiempo, desde arquitectura, se quería que desde fuera el edificio fuera sincronizado, que no tuviéramos que en una planta estamos a unos 2.700 y en otra planta a unos 6.500. Entonces esto nos suponía un reto, ¿no? Porque cuando hablamos de iluminación integradora, estamos hablando de cómo damos una solución a aquel usuario final. Entonces, generalizar en todo este espacio cómo planificábamos el edificio para dar una solución al usuario final, pero al mismo tiempo que hubiera una sincronización en todo él, pues aquí ya nos encontramos el primer reto. Y bueno, nosotros cuando hablamos de este tipo de iluminación, hablamos de iluminación integradora, que de alguna manera contempla los efectos visuales y los no visuales. Y el objetivo que tiene, bueno, esta tecnología integradora ya no se trata solo de usar una tecnología multiespectral, dinámica, no dinámica, sino que realmente estudiar en cada espacio qué necesidades tenemos para llegar a conseguir lo que el usuario necesita. Y tampoco, pues, por ejemplo, una tecnología multiespectral, que sería lo más top, ¿no? De una manera, pues no es necesaria, por lo menos, por ejemplo, en un baño, ¿no? Pues, de alguna manera, acotarlo todo y que todo tenga un sentido, ¿no? Y el objetivo de la iluminación integradora, o lo que esta nos aporta, pues sería, por ejemplo, la sincronización con los ciclos naturales, gracias al dinamismo que esta puede llegar a tener, al bienestar físico, mental y emocional, a conectar los espacios interiores con el entorno gracias a la sincronización de la iluminación artificial con el dinamismo de la iluminación natural, que conecte con las emociones, también hablando aquí, por ejemplo, de temperaturas de color e intensidades, reducción de emisiones nocivas, que era este pico que nos comentaba Alejandro anteriormente cuando estábamos hablando del espectro de un LED estándar, y también al mismo tiempo, al tener este dinamismo, pues al final no deja de ser una luz personalizable y flexible. Y cuando hablamos de iluminación integradora, principalmente esta se sustenta por tres pilares. Un primero sería la selección de tecnologías, que hemos comentado anteriormente, y después también la parte más de planificación de qué escenas o itinerarios lumínicos vamos a dar en este espacio estudiado, es esta segunda redondita del diseño de itinerarios lumínicos, en el cual definimos con esta matriz que tenemos aquí qué escenas lumínicas necesitaremos en cada momento del día. Es decir, la luz, la bolita cian, con el número 1, pues estaríamos hablando, por ejemplo, de una intensidad lumínica alta y con una temperatura de color de 6500, que sería lo que representaría un poco el mediodía, y es el momento del día que estamos más alterados y que nuestro cuerpo está segregando más cortisol. La segunda hablaríamos de una zona más de concentración, ¿no? que tengas también esta estimulación circadiana, pero que
no es esta activación tan potente, sino ya es más estable, ¿no? Que sería pues lo que serían un poco las horas del día que se acercan más al mediodía, pero sin ser en su máxima activación, ¿no? Pues el mediodía al final, la sensación que tenemos, por ejemplo, a las 12 debajo del sol, ¿no? Pues es de un calor excesivo, ¿no? Pues tampoco es bueno estar en un máximo tan alto durante todo el día, pues sería esta zona de aquí. La tercera, hablaríamos de una escena más de relajación, pues podríamos estar hablando, por ejemplo, de 3000 kelvins, y ya llegaríamos a la luz del descanso, que estaríamos hablando de 2700, o una luz más ámbar. Entonces, como os comentaba antes, el principal reto fue, vale, ¿cómo integramos todas estas tecnologías en este edificio que aún no conocemos el usuario final? Sabemos que su uso será de oficinas, pero aún no sabemos ni qué horarios tendrán. Pues, es decir, una persona que empieza a las 7 de la mañana no debe tener el mismo horario, itinerario lumínico que una persona que empieza a las 10, o una jornada partida con una jornada intensiva. Entonces, ¿cómo englobamos todas estas necesidades? Pero al mismo tiempo aquí también nos pedían que este proyecto fuera eficiente. Y debido, bueno, esto Alejandro a lo mejor os lo explicará mejor, pero debido a que en la tecnología LED Wellbeing partimos de un LED púrpura, esta tecnología es menos eficiente. Entonces, ganamos en bienestar o en salud al tener más la curva más similar a la luz solar, pero perdemos en eficiencia, que también es una cosa que debemos... Sí, si me permite. Sí. Lo que ha dicho es totalmente correcto. La verdad es que tenemos a día de hoy LEDs normales que parten del chip azul con eficiencias altísimas, pero cada vez que ganamos algo de beneficio en cuanto a salud, como decía la Patrick, cuando al well-being o incluso al multiespectral, sacrificamos eficiencia. A día de hoy esa tecnología es nueva, es novedosa y por tanto sigue trabajando y va sacando actualizaciones, pero a día de hoy hablamos de que sacrificamos por la eficiencia versus lo que de verdad que se quiere enfocar en este caso, pues la salud de las personas. Entonces hay un trabajo importante, como dice Patrick, de buscar ese equilibrio entre ambas cosas, pues por un lado que es eficiente, pero tener buena actuación en cuanto a salud, y juntar ambas puede ser un reto importante. Bueno, entonces aquí es cuando nosotros, en todos los planes de arquitectura, planteamos, vale, pues primero de todo vamos a encontrar, zonificar el espacio y qué zonas podemos optimizar, qué zonas no queremos optimizar a nivel de eficiencia, qué zonas realmente necesitamos que promueva la salud de los trabajadores y cuáles, bueno, pues a lo mejor podremos de alguna manera pues dejarlas en un segundo plano por los motivos que vayamos encontrando, ¿no? Y bueno, como veis en la tablita que hay abajo a la derecha, pues bueno, teníamos que en las zonas de trabajo proponíamos una iluminación Tunable White Wellbeing, y en el caso de que decidieran que no, porque al final cada planta tendrá inquilinos distintos y cada inquilino decidirá qué tecnología quiere, pues dijimos, bueno, pues si no tenemos esta tecnología, no quieren esta tecnología Wellbeing, por lo menos que sea una luz dinámica, para que todo el edificio funcionara de la misma manera. Después, por ejemplo, en las zonas de paso, recomendábamos también tener una iluminación dinámica, pero en este caso no necesitáramos que fuera una tecnología Wellbeing, porque al final estás como mucho 5 minutos si te encuentras a alguien y estás conversando durante estos 5 minutos, pero no es un sitio donde tú estés más de 1 hora. Por lo tanto, sí que predominamos una tecnología, una iluminación dinámica que acompañara que cuando tú salgas de la oficina pues no tengas un contraste, ¿no? Que no estés en la oficina a 6.500 y de repente en el pasillo a 3.000, ¿no? Que no tuvieras este contraste. Pues si se tuviera que sacrificar, pues podría ser una zona sacrificar usando una tecnología no dinámica. Y bueno, un poco acabamos de ejemplificar en todos estos espacios. En la zona de recepción ya nos comentaron también que iríamos con una iluminación dinámica, pero no querían Wellbeing ahí porque al final había solo 2 puestos de trabajo y por lo tanto no
¿no? Se predominó la eficiencia energética en este espacio antes que la salud de aquellos 2 trabajadores que habrá en este espacio. Vale. Entonces aquí, bueno, fue un poco planificar este reto que os comentaba de cómo hacemos que todo el edificio funcione de la misma manera, pero contemplando distintos usuarios. Y aquí se ha creado, al final lo que hicimos es acotar y decir, mira, suponemos 3 tipos de jornadas laborales posibles, que a lo mejor pueden ser 1 hora antes que empiecen, 1 hora posteriori, pero que tengamos esquematizadas qué necesidades podrían tener una jornada laboral partida, intensiva y, por ejemplo, 2 turnos, un turno de mañana y un turno de tarde. Y de alguna manera también teníamos que acotar que no estuviéramos en una planta a 6.500 mientras a otra estuviéramos a 3.000. Entonces, durante las horas del día sí que pudimos diseñar más diferencias de temperaturas de color e intensidad, porque al final también tenemos una afectación de la luz solar, por lo tanto, en vez de a lo mejor acotar de 1.000 kelvins, podíamos irnos a 2.000, pero las horas de atardecer y amanecer sí que ahí teníamos que acotar y no saltar de temperaturas de color muy amplias entre una planta y otra. Bien, pues una vez visto este proyecto en cuanto que se utilizó la tecnología full beam o normal, la estándar de LED, ya vamos a hablar del tema multiespectral. Aquí tenemos que cambiar un poquito el pensamiento en cuanto a estas tecnologías. Multiespectral nos deja hacer muchas cosas. La verdad es que es un mundo muy amplio que sigue avanzando y sigue creciendo y a día de hoy deja hacer muchas cosas, como por ejemplo elegir el espectro que desees. A día de hoy podemos elegir y podemos diseñar el espectro que necesitemos dentro de un gran amplio rango. Ahora veremos. Esos espectros podemos crear, como decía, lo podemos copiar, reproducir o incluso compartir. Existen pequeños espectrómetros muy pequeñitos, los cuales son capaces de captar esa luz que te gusta por ese amanecer o atardecer en algún lugar específico, la puedes captar, la puedes guardar y la puedes, después la puedes poner en tus luminarias con tecnología multiespectral. Esto no deja de ser también que puedas tener tu dinamismo con tus espectros y demás. Como pone aquí, es dinámica, ajustable y, como decía, programable por todo este elemento de copiar, producir y compartir. Y aquí introducimos un concepto que es la digitalización de la luz. Pasamos de algo que es los elementos físicos que conocemos como el LED, las PCBs, que están alimentados por corriente, con drives y demás, a introducir, aparte de eso, un concepto de digitalización en el cual, pues, a través de programaciones, pues, podemos conseguir todas estas opciones. Como decía, cambiamos un poco el chip. Aquí Newton, como sabéis, lo que hizo fue diseccionar la luz blanca en los colores, ¿no? Y lo que hacemos con la tecnología multiespectral, lo hacemos al revés. Cogemos los colores, cogemos lo que queremos conseguir y conseguimos esa luz blanca. ¿Y cómo se consigue esto? La fuente de luz multiespectral no deja de ser una fuente que dentro tiene 7 LEDs. 7 LEDs, que cada uno de estos LEDs son de un canal diferente. Como veis aquí, son 7 canales, cada uno con un espectro específico suyo y propio. ¿Qué nos permite esto? Nos permite, como veis a la izquierda, ese diagrama del CIE, conseguir casi su amplitud entera para poder elegir lo que necesitemos de ahí dentro. Esto es enorme. Esto de opciones, si no recuerdo mal, eran 10 elevado a la 21. Son muchísimas posibilidades que acotaremos, obviamente, porque si no, no somos capaces de diseñar nada, pero son unas opciones que crea ese dinamismo y que podemos apurar a exactamente aquello que necesitamos. Dejamos de lado unos LEDs que no se habitúan a lo que necesitamos, a pasar a una tecnología que engloba a través de LEDs diferentes, con espectros diferentes y un poco de programación, a conseguir aquello que de verdad necesitamos para lugares específicos, momentos específicos y personas específicas también. Pues como sabéis, los espectros aplican diferentes según también rango de edades. Y como anécdota, ¿por qué 7 canales? Bueno, dentro de las muchas pruebas y fallos y más pruebas y fallos, y pues, también buenos resultados, obviamente, 7 se creyó el valor óptimo para poder conseguir una gran amplitud sin dejar de lado la
facilidad de poder controlarlo y crear aquello que necesitamos, que son los espectros. Un pequeño gráfico comparativa, hablamos de tecnologías RGB con LED normales, como veis los picos pues, son bastante específicos. El LED Zone Over White, aunque es dinámico, veis que tiene más eficiencia, y la tecnología multiespectral tiene esa facilidad de poder adaptarse constantemente a lo que sería, ¿no?, la de sol. Sí que hay picos que veis aquí que se pueden corregir porque al final es un control, es decir, qué necesito, dónde necesito, si quiero potenciar CRIs o R9 o potenciar eficiencias y bajar picos de LED azul, al final es lo que necesitemos, es hacerlo. Y un pequeño ejemplo muy rápido para que lo veáis, a través de una plataforma web, simplemente es registrarse y con una fuente, elegimos una fuente de luz, que en este caso es la fuente de luz multiespectral, decimos que queremos una temperatura de color 3000K, pero queremos hablar de estímulo circadiano y queremos potenciarlo. Queremos una tecnología que de 3000K no hace falta ser dinámica, por el puesto de trabajo y demás, pero queremos que su estímulo circadiano esté potenciado respecto a otros elementos. Entonces, después de elegir la fuente de luz y elegir qué elementos necesitamos o queremos modificar, tenemos una pequeña tabla donde inicialmente, según lo que hemos pedido, con estos 12 parámetros que veis en pantalla, nos dan 4.095 opciones. Claro, son muchas opciones para elegir. Entonces, a través de filtros, es simplemente ir a buscar qué necesitamos. Si, como decía, queremos focalizarnos en el estímulo circadiano, pues podemos buscar que la opción 2 y opción 3 tienen un estímulo igual y quizá están todo lo que necesitamos. Pero ¿qué pasa? Quizá dentro de esos dos, pues si veis a la derecha que el CRI, el R9, en la opción 2 está 68, pero la opción 4 está 72 y pico. Entonces, quizá queremos que el R9 en esa aplicación esté más resaltado. O en cambio queremos resaltar la eficiencia, como decía antes, versus el estímulo circadiano. Entonces, estos filtros lo que conseguiremos es llegar a ese punto, ya no tanto todo este puntitos azules que veis aquí, se llegará a un punto único con todos estos filtros que nos dirán exactamente el espectro que hemos conseguido y que necesitábamos. Una vez conseguido, nos darán un pequeño report en el que podemos ver todos los parámetros que nos da esa fuente de luz. Como podéis ver aquí, un pequeño ejemplo, ¿no? Todo lo que nos puede dar. Con esa información, lo que hemos de hacer, nos la traspasáis, la traspasamos a las luminarias y las luminarias darán esa luz que habéis diseñado. Esa luz que habéis o hemos o se ha creado para poder ver qué pasa, es traspasarla a la fuente de luz y la reproducirá. Sí, por ejemplo, bueno, antes de entrar en este proyecto, para el National Gallery de Londres, se replicó la iluminación, la luz, con la que se dibujó aquel cuadro. Es decir, decían, vale, pues vamos a captar la iluminación que teníamos en Londres o en Escocia o en Madrid o donde fuera, y la replicaban para iluminar aquel cuadro que tenían en el National Gallery. Entonces, realmente, para poder replicar la luz que tenemos, realmente es una variedad de espectros infinita la que tenemos. O sea, así que... Sí. Siguiendo lo que decía, voy un momento atrás y aquí quizá me he focalizado en el tema circadiano, pero si veis abajo las pestañitas de la pantalla de Excel, podéis ver que, como decía Pati, está la parte de artwork, es decir, de pintura y de arte, aparte de salud, que es la que hablamos hoy, pero también tenemos horticultura, es decir, que esta herramienta tiene un amplio rango de utilización y, como muy bien explicaba Patri, en este proyecto querían básicamente ver la luz con la que el cuadro se pintó y es algo muy, muy interesante, la verdad. En este caso, este proyecto de Vall d'Hebron, del Hospital de Barcelona, se aplicó esta tecnología en las UCIs y el principal objetivo también era estudiar cómo influenciaba, ¿no? y qué pasaría aplicando esta tecnología. Ya como dato ya os lo suelto aquí, pero de 10 días de media que un paciente está en la UCI, se redujo a 9.
y esto a niveles económicos supone mucho dinero. No diré un número porque me lo inventaría, pero sí que se demostró que en vez de 10 días, en 9. Y lo que hicieron en este hospital fue replicar la luz solar que había en el exterior, introducirla en el interior. Y por el dato que os he comentado, pues ya se demostró perfectamente que ayudaba a la salud de las personas, ¿no? De los pacientes que estaban en las UCIs. Y por ejemplo, bueno, aquí esta imagen queríamos mostrar un poco pues, de este dinamismo, de esta tecnología, replicando cada momento del día, y al mismo tiempo esta tecnología también permite aplicar dos colores, el código azul, que es el propio bien dicho en los hospitales, que es cuando hay una parada cardiorrespiratoria, y un código rojo cuando había una emergencia, ¿no? Entonces ya no solo a lo mejor les saltaba una alerta en la centralita de los médicos, sino que también a nivel visual también puede ser una tecnología que es compatible como señalización, ¿no? Y cosa realmente importante en lo que es una UCI en un hospital. Entonces hay digitalización que hablaba antes, permite hacer estas cosas, ya no solamente el control de luz o el dinamismo de luz, sino implementarlo, en este caso fue al BMS, en el cual pues conectó a las máquinas que había dentro de la habitación, avisar a enfermería, ya no solo con el sonido que tiene obviamente, sino visualmente ver rápidamente que hay un fallo con el paciente dentro. Entonces, esa parte de digitalización va a ambos lados, ¿no? Va ya no solamente a la luz, que es nuestro punto fuerte, sino también a otros lugares para poder conectarse con otros elementos. Vale, y por último, y un poco retomando lo que estábamos hablando en otro proyecto, al final son luminarias que la eficiencia la pierden. Y porque claro, al final son 7 canales, no partimos de un mismo punto, ¿no? Y al final hace que estas tecnologías, pues, su eficiencia sea menor. Entonces, pues sabemos que en un hospital tenemos distintas necesidades. Una sería una iluminación general para lo que sería el paciente, ¿no? Para tener esta iluminación durante el día. Pero también según si necesita hacerse un reconocimiento, hay una emergencia o cualquier cosa, pues necesitaríamos añadir más iluminación. Entonces, esta luz de refuerzo, lo que normalmente se propone ya es ir a una iluminación estándar, a un LED estándar, para no perder esta eficiencia y para optimizar, pues sí que la iluminación general que tenga el paciente durante el día, usar este tipo de tecnología. Entonces, no es con una iluminación multiespectral que iremos a llegar a los 1000 luxes, ¿no? Sino que a lo mejor esta iluminación con 2 puntos de luz, 1 o 3, depende del espacio, nos da este bienestar hacia el paciente, este dinamismo, y después, bueno, crearemos distintas escenas según las necesidades que tengan en aquel sitio, pues con otras tecnologías. Depende del proyecto, pues usando unas u otras. Pues hasta aquí nuestra presentación. Espero que os haya servido como base introduciros en este tipo de tecnologías multiespectral, que la verdad, como decía al principio, es un mundo muy amplio, con muchas posibilidades y que cada día crece y crece. Y la verdad es que no paran de llegar proyectos o comentarios o intereses en hacer cosas, y la verdad es que es muy, para unas personas es muy chulo ver cómo la posibilidad es que da hacer esto, porque la verdad te llega, la imaginación de cada uno tiene elementos que dices, wow, como no había pensado en eso, y la verdad es que motiva bastante el poder trabajar en ello. Gracias. Muchas gracias, Alejandro y Patricia. Súper interesante la charla y conocer esta tecnología me parece fascinante. Yo invito a los que quieran hacer preguntas, que si quieren decirlas en vivo, las dicen en vivo o las escriben en el chat. A mí me gustaría hacer una pregunta en relación a la eficiencia, que ustedes mencionaban que con la iluminación multiespectral se pierde un poco la eficiencia. Entonces, claro, uno tendría como que tener como esa relación entre eficiencia y well-being, o sea, como primero podemos también comunicar al mandante que en qué minuto tenemos que poner al paciente o al usuario en el centro y en qué momentos, como ustedes también comentaban,
la eficiencia es lo más importante. ¿Cuál es la relación de baja en la eficiencia en relación a una luminaria convencional? Pensemos con la misma temperatura de color, más o menos. Si hablamos de LED normal, que siendo siempre por encima estamos en 100 vatios de output, digamos, con el difusor de temperatura, de calor y demás ya fluctuando. Multiespectral, dependiendo de dónde has puesto el módulo lumínico, estamos entre los 50 y 80 lumenvatios. Sobre todo también depende del espectro. Entonces, claro, es un valor que cuando dices, y, por ejemplo, es de 60 lumenvatios, pues asusta y es normal. Pero bueno, también tenemos que mentalizarnos de que la aplicación es diferente. No vamos a iluminar un montón, claro. Vamos a dar ese beneficio. Y como bien decía Padre, si queremos una ayuda lumínica, tenemos apoyos. Tenemos el Wellbeing, por ejemplo, que nos puede ayudar a la par, que nos da ese beneficio. Por lo tanto, el criterio que ustedes un poco mencionaban es que la tecnología Wellbeing se utiliza para iluminancias menores, cuando necesitamos niveles más bajos, no para niveles de sobre 1000 lux, por ejemplo. Porque ahí es mucho lo que se pierde, ¿no? Claro, nosotros, por ejemplo, en oficinas siempre vamos a los 500 y realmente sí que se está poniendo este tipo de tecnología Wellbeing en oficinas. Simplemente de alguna manera prevalecen la salud y bienestar de sus usuarios que la eficiencia de aquel espacio. También es verdad que de alguna manera en estos proyectos también se contempla como un genérico todo el volumen del edificio. Entonces se priorizan en qué zonas poner esta tecnología y se balancea con otras zonas. Al final no olvidemos que ya tenemos también sistemas DALI que nos regulan perfectamente la intensidad y al final si realmente haces esta inversión inicial, aunque la luminaria pierde eficiencia, normalmente estos proyectos van ligados, ¿no? O sea, los proyectos que tratan con DALI y que regulan la intensidad según los sensores lumínicos que tengan en el espacio, si tú inviertes en esto, la eficiencia al final será igual o mejor que yendo toda una iluminación estándar, no dinámica y a 500 luxes, sea cual sea lo que esté pasando en el exterior en la influencia de luz natural. Entonces también es muy, muy importante darle valor a esto, porque es una cosa que sobre todo cuando hablas con ingeniería asusta, ¿no? Un poco es como, ostras, pero claro, nosotros al final calculamos siempre contemplando que el espacio es todo oscuro, ¿no? Que estamos trabajando en la noche, o sea, vamos siempre a máximos. Pues si realmente invertimos en sistemas que nos regulen aquellas luminarias, realmente el total, no nos ponemos a veces a pensar cuál sería el resultado final, que seguramente sería más eficiente a lo que estamos acostumbrados a decir, no, lo simple, básico, más económica y encima más eficiente. Bueno, más eficiente desde cero, pero el día 100, o bueno, desde que lo instales hasta su vida útil. Claro, es como la eficiencia de la luminaria, la eficiencia de la luminaria versus la eficiencia de la operación, que ese es el largo plazo. Y también saber yo creo, sí. ¿Me permiten una interrupción? Por supuesto, Douglas. Ya, es que hay una cosa que nosotros estamos acostumbrados a hablar de eficiencia cuando hablábamos de las fuentes de luz tradicionales y pretendemos realmente que con los LED ya el tema de eficiencia energética quedó en la historia. Ahora, por otro lado, no nos olvidemos que la CIE ya metió en su vocabulario el considerar para cualquier diseño de iluminación la iluminación integradora. Y esa iluminación integradora nos debe llevar a una mentalidad de diseño que el ser humano y la salud del ser humano está por sobre la eficiencia energética. Ya la eficiencia energética está superada con los LEDs. Tiempo va, pero cada vez que hablamos de eficiencia nos asusta porque siempre estamos comparando cuando en el pasado la eficiencia energética era un gran tema. Ahora, ¿dónde está la eficiencia en el fondo? Está en los consumos de energía y eso pasa definitivamente por un tema de gestión y control.
Y la gestión, y al hacer una buena gestión, es mucho más importante porque ahí están los ahorros. Por lo tanto, me parece que debemos un poco cambiar el paradigma de cómo nos enfrentamos a un diseño de un espacio, pensando en todas estas variables. Y creo que, digamos, el poder tener un LED multiespectro nos lleva, pero un camino tremendamente interesante hacia adelante. Sí, totalmente. Y algo que decías es, no valoramos el impacto de las personas. Al final, si somos empresarios, tenemos un edificio, el cómo la gente que va a vivir ahí, cómo se va a afectar. Al final, hacíamos estudios que decían que un gran porcentaje de gastos de una empresa pasa por el personal. Entonces, si conseguimos dar a ese personal unas buenas horas de trabajo, una buena luz, una buena iluminación, además, como decía Douglas, a través de una buena gestión de edificios, luz, aire, iluminación, conseguimos algo que quitamos el paradigma de ir a los 100 lumen-vatios, ¿no? Porque nos está ahorrando, a pensar en el futuro en el que lo ahorro en todo, en global, en personas y en edificios también. Pero tenemos el paradigma que aún estamos arraigados anteriormente. Sí, hola, bueno, quiero saludar. Quiero contestar una pregunta que hizo Jan en el chat, que es, bueno, que es bajarlo un poco a la realidad, toda esta presentación. Bueno, primero de todo, gran parte de las... Bueno, hemos hablado de tecnología y habéis visto que no salía casi ninguna luminaria en la presentación, tanto de Patricia como de Alejandro. Bajando un poco la realidad, gran parte de estas tecnologías están integradas en el catálogo de LAM. Es decir, hay varios modelos, tanto de lineales, downlights como proyectores, que ya incorporan estas tecnologías en los distintos gradientes tecnológicos. ¿Qué pasa? Cuando más compleja es la tecnología, hablando como complejidades, por ejemplo, la tecnología multiespectral, a nivel de proyecto, es decir, cuando abordamos un proyecto de iluminación, y ahí me pongo un poco en los zapatos de los lightings que están aquí escuchando, cuando abordamos un proyecto de iluminación con iluminación multiespectral, el enfoque ya empieza a ser un poco más distinto. Es decir, por un lado está el trabajo de ustedes desde el punto de vista de cómo diseñar la colocación de las luminarias, los distintos niveles fotópicos que necesita el proyecto y sobre todo capturar las necesidades del cliente. Y después nosotros como LAMP lo que hacemos es os ayudamos a complementar la información fotópica con la información melanópica que necesita el proyecto. Es decir, hay una serie de mediciones que de alguna manera sustentan toda esta tecnología que nosotros os ayudamos con una asesoría que se llama LAMP Plus, que es un servicio que acompaña a esta tecnología y que os ayuda de alguna manera a tener el proyecto bien armadito, ¿vale? Ojo, esta asesoría viene desde el momento del diseño, es decir, cuando ustedes están empezando a diseñar el proyecto, nosotros ya os ayudamos a elegir qué tecnología es, y cuando se implementa el proyecto, nosotros también ayudamos con los cálculos. Al momento de hacer la programación de estas luminarias, piensen una cosa, las luminarias multiespectrales, tal como ha dicho Alejandro, requieren de un software, es decir, hay una comunicación entre la luminaria, el driver y esta página web o este Light Hub, que lo que hace es programa todos los espectros, que ahí también se necesita una asesoría en programación. Para no enrollarme más, lo que os quiero dejar claro es que si tenéis un proyecto de este tipo, conversemos, nosotros os vamos a ayudar desde el principio, durante y en la implementación del proyecto y vamos como un complemento al trabajo de ustedes, nunca por encima de ustedes. Así que ya tenemos un par de ejemplos hechos en Chile, hay ejemplos hechos en España y está todo de alguna manera muy estructurado y claro tanto para ustedes como para el cliente. Eso para aterrizar un poco en la realidad toda la presentación que se hizo. Gracias. Yo soy testigo de ello porque en una investigación estamos trabajando en conjunto. Claro. Y vamos realmente por...
Me parece que se pegó, Douglas, ¿o no? ¿O soy yo quien lo escuché cortado? No, sí, Sí, se cortó. Douglas, no te Douglas, escuchamos. si puedes decir, sí. No te escuchamos, Douglas. Repite, por favor. No, lo que yo no sé, ¿me escuchan ahora? Sí, ahora sí. Ahora sí. Ya, no, lo que yo les decía, que yo soy testigo de ello, por cuanto con LAMP estamos trabajando justamente en conjunto para llevar adelante un proyecto de investigación digamos, en una UCI de un hospital muy importante en Santiago. No les puedo revelar más porque estamos en proceso, pero sí hemos tenido el apoyo muy importante de LAMP en este desafío. Buenísimo. Me imagino que ahí están utilizando iluminación multiespectral. Absolutamente. Y volviendo un poco a las preguntas, Antonia, y en relación a eso, ¿cómo se hacen las mediciones de esos pacientes? O si, claro, yo creo que en un hospital es más fácil porque uno tiene ahí al enfermero que puede hacer a lo mejor muestras de melatonina, pero cuando se hacen estudios, por ejemplo, en oficinas, ¿se utilizan esas pulseras que van mostrando los ciclos de sueño, por ejemplo, que dan información al respecto? Nosotros como LAM no tenemos ningún estudio directo, pero sí que hay estudios, por ejemplo, en la Universidad Psicológica y Infantil de Hamburgo se realizó un estudio con iluminación dinámica donde demostraban cómo los chiquillos, ¿no? Los niños, se les bajaba el ritmo de estrés, la hiperactividad bajaba, se reducía, no me acuerdo los números y me lo inventaría, pero se reducía a la hiperactividad que ellos tenían. Por ejemplo, una estrategia que se usaba era cuando volvieran del patio, del recreo, trabajaban con una temperatura de color baja, ¿no? Para relajarlos y aposentarlos hasta que empezaran la clase. Entonces, hay estudios que demuestran cómo todo esto va sucediendo, ¿no? Cómo nos ayuda este tipo de tecnología. También a nivel de comprensión lectora, a nivel de productividad. Y, ¿qué iba a decir más? Y aparte que son métricas, a nivel cuando estamos hablando de estimulación circadiana, son métricas estudiadas por el Lighting Research Center y también hay una certificación que es la certificación WELL, que habla de la iluminación melanópica. Es decir, no es tanto porque nosotros como LAM lo trabajemos de esta manera, sino que nos soportamos en métricas que han sido estudiadas y realizadas como por el Instituto WELL y el Lighting Research Center, ¿no? Entonces, ahí. No sé si os he respondido, si no volverme. Claro. Sí, o sea, es que claro, son metodologías que de repente se tienen que complementar, porque a un niño, claro, uno no lo va a estar pinchando todos los días para saber sus niveles de melatonina, entonces uno se tiene que apoyar también con estos otros sistemas. Sí, hay investigaciones en eso, y cada vez más. Pero así de extraerlas y en el ResearchGate se encuentran cosas, pero es algo que se está implementando, bueno, desde hace un tiempo, pero que es cuando realmente está empezando a coger más forma, ¿no? Y yo entiendo que empezaremos a tener cada vez más información de todo esto. Pero no nos olvidemos de que al final el Lighting Research Center ya tiene esta base, ¿no? Nosotros partimos de ello. Especialmente ¿Desde cuándo están investigando estas con la tecnologías? estimulación circadiana. Perdón. Claro. El EDI melanópico, ¿no? Es ese. ¿Desde cuándo están estudiando estas tecnologías a nivel como corporativo? Mira, solo para saber, o sea, como cuánto tiempo lleva este... Exactamente no te sabría decir, pero sí que es verdad que el grupo médico que descubrió que nosotros teníamos este tercer fotorreceptor que Alejandro antes nos ha hablado, que eran las glándulas intrínsecamente fotosensibles, que es esto, son estos 480, recibieron el premio Nobel en 2007.
Yo creo que ahí es donde empezó la curiosidad y la necesidad de empezar a investigar en todo aquello. Yo creo que debe partir, entiendo que una vez, a lo mejor lo descubrieron antes, pero una vez ganaron el premio Nobel, es ahí donde se empezó a investigar en todo aquello. Yo lo dotaría más o menos a partir de ahí. Entrando en el Lighting Research Center se podría encontrar seguro. O sea, lo puedo buscar o quien tenga más curiosidad de investigar por dentro de su página web, porque realmente se descubren muchas cosas y más específicas de este tema. Súper, muchas gracias. Bueno, si no tienen más preguntas, ¿alguien quiere hacer alguna otra pregunta? ¿O está súper claro? A mí me quedó muy claro y me parece fascinante el tema. Así es que... Además es un mundo infinito, ¿no? Que al final ya no solo las tecnologías como van evolucionando, que al final te encuentras con... Si ya de normal en cada proyecto ya es distinto y son retos completamente distintos, ya con esta mezcla de tecnologías, pensando en los usuarios que tienen, que no tienen, pues aún puedes dar muchas más soluciones, ¿no? Entonces es un gran reto, ¿no? Y yo creo que todos nos lo... Es muy bonito que todos vayamos, ¿no? O que nos lo planteemos, por lo menos. Y además que cada día se da un paso nuevo, ¿cierto? Es como que partimos con la iluminación dinámica y luego el tunable white y todo eso, y ahora ya hablar del multiespectral, esto que hablaban de que hay unos mini espectrómetros que tú puedes copiar la luz y transmitirla a la luminaria, eso me parece, pero como de la NASA. Sí, total. Diseñar, Le guardar estoy diciendo y a compartir. Francisca, claro, eso, genial. Bueno, les quiero agradecer a nombre de todos los que estamos acá por esta gran charla, comentarles que también va a quedar grabada, así que si quieren volver a ella y la vamos a subir a YouTube, así que va a quedar para todo el público. Darle las gracias, felicitarlos también por estar ahí en la punta investigando y lanzando siempre cosas nuevas y siempre pensando en el bienestar de los usuarios. Creo que dan un ejemplo también para todos y ojalá esto se pueda masificar. Creo que eso también es algo que es muy importante, que el mercado o la audiencia y de los clientes también empiecen a entender la importancia de acoger este tema y no solamente estar por sobre la eficiencia energética, por ejemplo, o solamente los niveles, sino que hay que poner al usuario en el centro, y eso es algo que se ha hecho en otros ámbitos también. Y me parece súper, súper importante. Así es que muchas gracias y felicitaciones. A vosotros. Y también muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy día.